Muy buenos días a todas mis amadas hermanas. Estamos aquí en nuestros devocionales de Saeta Holly, nuestros días sábados, y estamos aquí para poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Mis amadas princesas de Dios, en esta mañana agradecemos a Dios porque Él nos ha entregado un día más de vida, nos ha dado la oportunidad de poder buscarle a Él en su palabra. Queremos escuchar del Señor, queremos buscarle en espíritu, queremos que Dios hable en nuestras vidas, que el Señor nos corrija en nuestras vidas, que el Señor nos motive a caminar como Él lo sabe hacer, por medio de su palabra. Y doy gracias al Señor por ello. Pedimos para que el Señor nos direccione y nos dé esa gracia sobrenatural que solo Él puede emanar de lo alto. Gracias, Señor, mi Dios, damos en esta mañana por su bendito amor, por su misericordia renovada a nuestro favor, porque estamos aquí en este tiempo, Señor, mi Dios, de un pequeño devocional, donde pedimos, Señor, mi Dios, tu cobertura, pedimos tu gracia divina. Y queremos, Padre Santo, que esa sabiduría del cielo, Señor mi Dios, sea para nosotras, tanto para entregar como para recibir en nuestros corazones, Padre del cielo, esta palabra oportuna. Gracias doy, Padre del cielo, Señor mi Dios, por ser portador de su palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a nosotras para poder recibir y comprender este pequeño mensaje, Señor mi Dios, de su palabra. Para Dios, Señor mi Dios, entregamos esta oración y para Él, Señor mi Dios, lo hacemos. Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro bendito Salvador Jesús. Amén. Mira, la palabra del Señor tiene que ver hoy día y voy a retomar mis lecciones de los niños, que trabajamos con los niños. Y este versículo de la palabra del Señor se encuentra en Gálatas. Vamos a tomar unos versículos de esa palabra del Señor que nos dice en Gálatas 2, versículo del 11 al 20 aproximadamente. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí habla, y como título tiene, Pablo reprende a Pedro. Ya todos sabemos quién es Pedro y ya todos sabemos quién es Pablo. Como tema central a esta palabra, el ser sincero tiene su precio, sin duda, pero los resultados agradan a Dios. Cuando nosotros a veces decimos y, y comprendemos que la sinceridad es un valor sin duda, el que nosotros digamos las cosas sin freno es un valor, pero tenemos que saber cómo lo decimos. Pero cuando nosotros nos dirigimos, tenemos que saber a quién les decimos las cosas. Cuando nosotros le dirigimos a un hijo del Señor, alguien conocedor, y se reprende, porque si nosotros podemos decir la palabra del Señor nos reprende, es porque no siempre hacemos las cosas bien ante el Señor. Lamentablemente a veces nuestros actos no agradan a Dios. Y es por eso que aquí en la palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas, pero cuando vino, Pablo le dice, cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara. Es como que, ¿qué pasa? Porque era de condenar, o sea, estaba actuando de una manera condenable. Nosotros no estamos llamados a condenar ni a enjuiciar a nadie, pero cuando tenemos que reprender en el nombre del Señor, tenemos la autoridad en Cristo. Lo tenemos. Si lo hacemos por medio de la palabra del Señor. Dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué importante es nuestro ejemplo, qué importante. Nosotros, judíos de nacimiento, decía Pablo, y no pecadores de entre los gentiles. O sea, cuando el Señor nos llama y somos parte del pueblo de Dios, ya no estamos llamados a seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Nosotros somos los gentiles. Nosotros recibimos el Evangelio por medio de la enseñanza de Pablo, que fue ramificando por los discípulos, ¿cierto? Después nosotros, ellos que quedaron con esa responsabilidad de los apóstoles de Jesús, Pablo, ellos quedaron con esa hermosa bendición y responsabilidad, ¿cierto? De presentar, de entregar este mensaje del Evangelio. Entonces aquí le dice algo claro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y eso lo tenemos claro, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, o en mi versículo preferido, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. Mire, si nosotros nos ponemos a reflexionar, reflexionamos claramente, claramente, y dice la palabra del Señor, este versículo que nosotros podemos eh, entregar, memorizar, profundizar, es que con Cristo justamente estamos crucificados. Y es por eso cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él me amó. Qué maravilloso. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso. Y aquí en el libro de Tito, capítulo 2 versículo 7 dice, presentándote tú en todo como un ejemplo en buenas obras. Necesitamos ser ejemplo para los otros en buenas obras. Seremos, dice aquí la palabra del Señor, seremos justificados por la ley, ¿no? No somos justificados por la ley, sino que somos justificados por Cristo. Nosotros que hemos creído en Jesucristo. Y si usted ha creído en Jesucristo, somos justificados. Y entonces ya no vivo yo, ya no vive la pastorita Sonia, sino que Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi carne, ¿cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Me amó y asimismo se entregó, ¿cierto? En ese madero de cruz. Qué hermosa bendición. ¿Qué debemos comprender con esta lección? Debemos comprender que Dios se complace cuando nosotros actuamos, ¿cierto? Con sinceridad. Por eso le hablaba que ser sincero tiene un precio, pero ese precio, ese resultado que agrada a Dios, ser sincero. Recuerde que de nuestro corazón emana la vida, de nuestros labios, ¿cierto? De lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, habla en nuestra boca. Debemos actuar con sinceridad, con palabras, ¿cierto? Y hechos. Si en nuestra vida no está Cristo, no vamos a tener un buen ejemplo. Y tenemos que nosotros ser seguidores de Cristo. Tenemos que nosotros a quién seguir, a Cristo, somos cristianos y si usted es cristiano, si usted recibió el Evangelio de Cristo,
lo recibió Él. Y ya lo que vive en la carne, ¿cierto? Ya no era lo de antes. Lo vive en el Hijo de Dios, que es Cristo, nuestro Salvador. Reconocer la importancia de actuar con esa sinceridad, pero en Cristo, en Dios, un buen actuar. Entonces, este pasaje, ¿qué nos muestra? La actitud negativa que tenía Pedro al actuar con esa hipocresía. Por eso es que Pablo lo reprendió. Él tenía miedo, Pedro tenía miedo, por eso actuó con esa hipocresía de quedar mal ante el grupo de los judíos que estaban convertidos al Evangelio. Usted, hermanita señorita, usted, hermano joven, le da vergüenza, o inclusive hermana adulta, le da vergüenza hablar del Señor o comportarse como una verdadera hija del Señor cuando está con sus pares por miedo a lo que dirán. ¿Le importa ese miedo a los demás? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Pedro tuvo miedo, tenía miedo, y por eso que mantenía siempre los rudimientos de la ley, ¿cierto? Que eran considerados imprescindibles para la salvación en la antigüedad. En el sentido bíblico más estricto, la hipocresía es lo opuesto a la sinceridad. O eres sincero o eres hipócrita. El valor importante, ¿cierto? En el reino de Dios es ser sincero. Es, dice, el Señor nos dice, mire, un valor importante en el reino de Dios, la sinceridad. Ser sincero implica manifestarnos con claridad, sencillez, con veracidad, no de usar esa hipocresía o simular, expresarnos de otra forma que no somos. Nosotros somos lo que Dios ha hecho en nosotros, porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Es que realmente corresponde a este valor, ya que los niños pueden manifestar sus pensamientos, ¿cierto? Sin lógica ni tacto, ¿cierto? Y muchas veces los niños ofenden a Dios, pero nosotras, que somos guiadores de ellos, ¿cierto? Nosotros debemos tener mucho cuidado. Nosotros que somos mamá, que somos abuelas, que somos maestras, nosotros que tenemos responsabilidades, ¿cierto? Presentando este Evangelio de Jesús. ¿No hemos comportado alguna vez como Pedro, siendo hipócritas, no haciendo lo que decimos que hagan? Tenemos que congregarnos. Tienen que venir todos los domingos a la escuela dominical. A los niños les decimos. Y cuando tengo algo, un cumpleaños, por ejemplo, me voy corriendo al cumpleaños y dejo mi clase botada de los niños. Estoy dando un ejemplo. El Señor nos bendiga, que nosotros podamos ver en nuestras vidas este sacrificio de Jesús limpiando nuestros pecados, nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos, ¿cierto?, comprender la importancia que tiene el que nosotros demos un buen ejemplo. Si bien la palabra del Señor es clara cuando nos dice y nos enseña que nosotros no vamos a ser salvos, ¿cierto?, por lo que nosotros hagamos. O sea, la fe no es por obra, lo tenemos claro, ¿cierto? Eso. No, si no es por obra, pero la obra es lo que ven manifestado mi fruto, el fruto del Espíritu Santo en mi vida. O sea que yo tengo a Dios. Y eso nos hace a nosotros que podamos comprender. eh, Nosotros en este pasaje bíblico vamos dándonos cuenta de que es importante cuando muchas veces aquí Pablo dejó al descubierto a este Pedro que estaba enseñado, ¿cierto? Estaba mandado a que enseñara de la palabra del Señor. Entonces, cuando Pablo entró, ¿cierto? Y vio lo que estaba haciendo Pedro, le molestó y lo reprendió delante de todos. El Señor nos bendiga. Pedro era un líder, era reconocido y respetado en la iglesia del Señor. Y por eso es necesario que le llamara la atención para que él mejorara su actitud. El que lo hiciera delante de todo, no lo sé si a lo mejor fue la mejor manera,
Pero Pablo se indignó frente a Pedro, ¿cierto? Y se lo dijo adelante de todo. Le llamó la atención. Y el apóstol Pablo, ¿cierto? Le hizo ver la falta de sinceridad, que eso no debía manifestarse en los hijos de Dios. No podemos tener dos caras, no lo podemos hacer. Y le dijo Pablo, ¿cierto? Sin importar, le recordó a Pedro que Dios nos ama a todos, nos acepta sin importar nuestra raza, nuestro color, nuestras costumbres. Solo que aceptemos y amemos a Jesús. Pedro y Bernabé, ¿cierto? Que estaban ahí, ¿cierto? Que también lo imitaban, se arrepintieron y eso es lo lindo, que cuando el Señor nos reprende por medio de la palabra, nos encamina por medio de la palabra, ¿cierto? Nosotros tenemos esa oportunidad porque el Señor nos renueva su misericordia y nosotros podemos llegar a arrepentirnos, ¿cierto?, de nuestro actuar y volvernos a actuar con sinceridad. Y a partir de ese momento debieron mostrar que ellos crecían en lo que Jesús había hecho en su vida. Y aunque por esto fueran crucificados y apartados por otros, esta historia nosotros debemos conocerla. Debemos contarla a los creyentes de nuestra iglesia. Él se la contó a Gálatas, esta historia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos vieran que por medio del ejemplo, cosas reales, cosas tangibles que nosotros podemos ver, porque él quería que las personas ahí en Gálatas no actuaran como actuó Pedro. Y así como la pastorita Sonia no quiere que nadie actúe con hipocresía delante del Señor, porque Dios nos enseña esto, nos reprende por medio de su palabra y reforzamos nuevamente lo que dice el Señor en este versículo maravilloso. Él nos amó, lo voy a volver a repetir y lo vamos a poner ahí para que podamos nosotros comprenderlo. Que dice en el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No lo olvide. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó, ¿cierto? Al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. Hagamos como Tito lo dice en su libro, en el versículo 2. Presentándote tú, dice, tú Luz, tú Cristina, tú María, tú Anaís, presentándote tú Javiera, tú Gracie, tú Sonia, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos manifieste en nuestras vidas de que Él es el que permanece en mí, de que seamos un buen ejemplo, que vivamos con sinceridad, que no seamos una cara un día y después otra, que no seamos doble cara, que no pueda salir de nuestros labios dos cosas, que no tengamos miedo de decir que somos hijos del Señor. No podemos tener miedo. Yo agradezco al Señor con esto, para el tributo toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga esta su palabra y nos vemos el próximo sábado. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones. Besitos.